Qué placer, hermanos amados, estar con ustedes una vez más. Le damos las gracias a Dios que una vez más nos permite llegar hasta usted con una palabra fresca de bendición. Hoy nuestro programa Punto de Encuentro se llena de gala, se dice de gala, al tener conmigo a un amigo de muchos años. Compartimos juntos, estudiamos juntos en el seminario, quebramos vidrios jugando bola en el seminario. Pasamos momentos preciosos. Compañero de ministerio, un hombre de grande experiencia ministerial y que también por razones de la vida Dios lo ha llevado también a otros niveles como lo que es el aspecto de gobierno en la política nacional. Hermano Avelino, bienvenido a Punto de Encuentro. Es un honor para mí tenerte con nosotros. Encantado de poderle saludar y compartir, claro, con un viejo. Me refiero a un viejo amigo. A un viejo amigo, compañero de milicia, sí, efectivamente. Y de verdad que es un momento muy grato, muy bonito encontrarnos, porque los amigos no pasan, digamos. Yo siempre digo que el nivel espiritual más alto es el ser amigo, porque no distingue otras cosas más que esa relación cercana entre dos personas que tienen buena comunión, que coinciden en cosas, que difieren en otras, pero que nada de eso separa la amistad y el vínculo. Así es que también complacido de poder compartir con las personas que nos ven, que nos escuchan, y esperamos poderles aportar un granito de arena de esa experiencia que obviamente sí son bastantes años que Dios nos ha permitido vivir ya y acumular experiencia en diferentes áreas del ministerio, de gobierno, en la parte educativa y en otras cosas que hemos hecho. Avelino, bueno, si bien es cierto, ya muchos de nuestros compañeros ya se han ido y pues quedan nada más esas remembranzas, ¿verdad? De hombres como Miguel Agüero, algunos de ellos que ya partieron con el Señor. Pero lo que quería compartir contigo era sobre la realidad de la iglesia del siglo XXI. Yo quisiera que analizáramos un poquito desde la perspectiva histórica de lo que es la iglesia a lo que hoy visualizas como lo que es la iglesia de este siglo XXI. ¿Qué opinas? Claro, bueno, tanto vos como yo tenemos la experiencia de haber vivido en dos siglos, el siglo XX y el siglo XXI. Y obviamente que esos inicios en la fe en el siglo XX, en la década del 80, hacia adelante, donde aquel gran avivamiento atrajo a muchas personas a la fe y mucha gente tuvo la experiencia de experimentar una nueva vida, cambios, y otras personas ser líderes. Y ahora, abordando la era del siglo XXI, las cosas son muy diferentes. Antes no contábamos con tecnología, era muy limitada la tecnología, la comunicación era escasa, por eso no habían redes sociales, la televisión un poco, la radio, lo demás. Pero hoy el mundo se ha globalizado, y la iglesia no es la excepción. La iglesia es una organización que responde a los intereses de la gran comisión que Jesús le dio a la iglesia, pero que a la misma vez como organización está sujeta a todos esos cambios que se están dando actualmente en el siglo XXI y ahorita en el... Desde una perspectiva teológica de la iglesia del siglo pasado a la iglesia que tenemos hoy, ¿qué cosas ves como cambio en esa realidad que debería ser el piso de la iglesia? Bueno, digamos que hay cambios radicales. Por ejemplo, la parte litúrgica ha cambiado, la parte de comunicación del mensaje ha cambiado, la estrategia de discipulado ha cambiado, la parte de formación ha cambiado. Hace muchos años la iglesia casi no tenía acceso, digamos que a la Biblia y a otros documentos donde se podían informar, libros y lo demás. Pero hoy vivimos en un mundo totalmente informado, es decir, la gente conoce los textos, conoce la Biblia, conoce las versiones, está inundado de sermones por la televisión, por la radio, por las redes sociales,
Esa es la realidad que estamos. Y antes la gente tenía su guía, su líder, su pastor, era el que escuchaban, era el que obedecían, era el que seguían. Y hoy escuchan al guía, al líder, pero a la misma vez llegan a la casa, encienden la televisión y escuchan otro montón de cosas. Encienden la radio y lo mismo pasa. Pero hay cosas que no cambian. Por ejemplo, los fundamentos de la fe no pueden cambiar nunca. Jamás. ¿Se han negociado los fundamentos de la fe en este tiempo posmoderno? Claro, claro. Yo creo que, bueno, esto tiene que ver mucho con el llamado. Es decir, hay gente que tiene un llamado de parte de Dios y hace lo que hace, es decir, ejerce el ministerio porque tiene ese llamado. Después, la iglesia pasó por una escasez de ministerios. Entonces comenzaron un proceso de reclutamiento, reclutar gente de aquí, de allá, de lo otro, y en eso venía de todo. Venía gente con llamados confirmados y había gente que sentía atracción por el llamado, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eran líderes, quizás personas preparadas, personas que tenían alguna capacitación, pero cuando se trata de obedecer o de seguir o de hacer el trabajo ministerial, el llamado es fundamental. Es decir, una persona que no cuente con ese clic histórico donde Dios trató con esa persona para ponerlo a hacer esto, se le va a complicar mucho el trabajo. ¿Hay cambios radicales teológicos en la iglesia de este tiempo? Claro, por supuesto. Es decir, en la parte escatológica, en la parte doctrinal, en la parte administrativa, en la parte formativa. En algún momento la iglesia se convirtió en una empresa prácticamente y dejó de ser ese grupo de personas llamadas, pero con una visión especial. Yo creo que sí, es un desafío al que la iglesia se enfrenta todos los días, pero por dicha, es decir, la iglesia todavía, a pesar de que ya están con el Señor algunos líderes históricos, todavía hay gente como vos, como otras personas que tienen ese conocimiento histórico, que conocen esas bases, que manejan esos fundamentos y que no están dispuestos a negociarlos. Una de las cosas en las que se ha golpeado la iglesia de este siglo posmoderno, siglo XXI, es la influencia de los negociantes del evangelio. ¿Qué opinas acerca de eso? Claro, sí, los famosos mercaderes. Bueno, es que la iglesia se convirtió en un centro de afluencia de muchas personas y se convirtió en una oportunidad para que personas que se dedican o se dedican a otras cosas aparte de predicar también hicieran su agosto. Entonces la iglesia de alguna manera se ha visto involucrada en esos procesos mercantiles, por decirlo de alguna forma, y que, bueno, eso distrae la misión, distrae a la sustancia del llamado a lo que la iglesia realmente tiene que dedicarse. Y obviamente la iglesia lo que tiene que hacer es filtrar a través de la palabra, con los fundamentos de la fe, qué es y qué no es, desechar lo que no es y mantener lo que es. El problema de Abelino, no sé si coincides conmigo, bueno, creo que hoy hay gente, como dijiste vos, muy preparada, que conoce lo que decía aquel gran escritor, Dale Carnegie, que decía: dale lo que quieren y los tendrás entrando por la puerta. Sí. Tristemente, hay una comercialización del evangelio y la iglesia creo que se ha perdido del camino y se ha hecho socia del diablo para que la estafe. Porque hay un montón de pseudoapóstoles, pseudoprofetas y de verdad, hermano, creo que la iglesia debe de regresar a esos principios bíblicos de lo que verdaderamente Jesús dijo que era, ¿verdad? Sí, bueno, la parte emotiva juega una mala pasada para la gente. Es decir, de alguna manera han venido la gente que se quiere aprovechar, o los que se llaman líderes, o como tú lo has dicho, pastores o apóstoles o líderes de la fe, y se han querido aprovechar de la iglesia. Pero muchas veces la iglesia le gusta ese sistema, le gusta el emocionalismo, le gusta que se la pinten de colores bonitos
porque es lo atractivo, digamos, aquel que practica eso lo hace porque es la forma como vende. Por eso es que hay que amar lo auténtico, digamos, aunque sea un poco pesado, aunque sea un poco difícil, aunque sea un poco complicado, pero amar lo auténtico. Y yo digo que le gusta porque me va a poner un ejemplo. Digamos, un pastor está en una iglesia por 5, por 10 años y hay gente que quizás no lo ha invitado a almorzar ni una sola vez. Va a poner ese ejemplo, ¿verdad? De pronto van a una actividad y se encuentran una persona de esas que echa fuego por la boca, como dicen ellos, ¿verdad? Al estilo dragón. Y entonces, sí, muy emocionados, quieren tener contacto con esa persona, lo invitan a almorzar, lo llenan de regalos, lo llenan de cosas, lo llenan de aquí. Y entonces, de cierta forma, hay gente que se presta para ese juego. Es un problema psicológico, una necesidad de aceptación. Sí, pero ahí es donde hay que valorar cuánto es el valor, valga la redundancia, de un pastor, el que está con usted. Exacto. Yo quisiera llevarte, o que ahondemos un poquito, o que sí, más bien como introducción, porque aprovechamos para que nos bendigas con otro tema, que ya sea de a solito y nos bendigas en cuanto a liderazgo, en tu expertise. Pero, hermano, yo creo que la iglesia de hoy, del siglo XXI, tiene que regresar al primer siglo. O sea, la iglesia del mover real del Espíritu Santo. Y entonces te preguntas, ¿dónde están hoy las Kathryn Kuhlman? ¿Dónde están esa gente con esa unción del Espíritu Santo genuina? Yo no sé si lo recuerdas, que en nuestros tiempos llegabas al altar y te daban una palabra y vos la sentías en tu espíritu que venía de Dios y te tiraba al piso. Hoy sencillamente llega y te dice el Señor esto y esto, y vos lo que menos sentís es la unción de Dios. Desgraciadamente, y a eso voy, la iglesia de hoy se acostumbró a escuchar lo que quiere oír y se olvidó de lo que es lo genuino, del discernimiento, de los dones del Espíritu, del fluir y el mover de Dios. Ahí es donde yo digo que nos hemos hecho, la iglesia mucho se ha hecho socia del diablo para que la estafe. Y los diferentes aristas, me acuerdo de antes, que también se tenían sus bemoles, ¿verdad? Los de aquel tiempo, de que llegaba gente y hablabas con gente, no, yo voy a una iglesia, ahí sí se predica la palabra, y predica la palabra era que el pastor se la pasaba mandando al infierno en todo el culto, claro. Hijos del diablo y demás, y salían bendecidos porque les dijeron un montón de veces hijos del diablo, ¿entendés? Pero hermano, yo considero que aparte de todo lo que se da, la iglesia debe mantener un mensaje cristocéntrico acompañado de la verdad del evangelio, lo genuino, lo que transforma las vidas. Porque tristemente hoy hay un montón de gente desertando de la iglesia sin querer saber nada del evangelio, porque se han sentido estafados, porque se han sentido decepcionados. Pero también hay otro montón con grandes problemas de inferioridad que si le hicieron así, ya se quedó ahí. Sí, claro. Entonces, yo quisiera que ahondes en esa perspectiva. O sea, ¿cuál es desde tu óptica de ministro de años, de persona educada y preparada en lo que es la obra del Señor, qué crees que necesita la iglesia en este momento que estamos viviendo histórico? Bueno, lo primero en lo que hay que pensar, digamos a mi juicio, es que las convicciones, lo que uno cree basado en la palabra, es innegociable. Eso es innegociable. Lo que uno cree basado en la palabra es innegociable. Y no dejar ir los fundamentos, es decir, la persona que ama la fe y quiere crecer, tiene que ser estable. O sea, la persona tiene que mantener una estabilidad porque eso le va a permitir crecer, le va a permitir desarrollarse, le va a permitir aprender de las personas que tienen experiencia, que conocen, que tienen conocimiento, que saben cómo discipular, cómo formar, cómo capacitar, y de tal manera que hay que hacer un balance entre todas esas cosas. Yo creo que mantener esos fundamentos en cuanto a convicciones, en cuanto a formalidad,
en cuanto a lealtad y todos esos valores que son esenciales para que la persona pueda crecer y desarrollarse en la fe. Crecer como persona y crecer a la par de personas, que es importante. Sí, yo en lo personal, hermano, a través de los años, siempre he mantenido la posición del pastor papá, el pastor amigo, el pastor con que la oveja se puede sentar, llorar, reír, en un ambiente no donde, que se daba mucho antes, donde llegabas a la iglesia y el pastor era inalcanzable. Y todavía hoy, entre más grande sea la iglesia, menos comunicación con los miembros. Claro. Y hoy se da el famoso asunto de los guardaespaldas cristianos del pastor, los escuderos del pastor, que no deja que alguien se acerque al pastor para decirle, hermano, necesito ayuda en esto. Hay un pastoreo cibernético, hay un pastoreo de lejanía, o sea, no hay pastoreo. No hay esa coinonía, pastor, oveja, que como decías vos, pasan los años y vuelves a ver a esa persona y te alegras de verle. O sea, es el pastor amigo, es el pastor consejero, es quien puede escuchar, como decían las abuelas, tus cuitas y reírte con vos y llorar con vos. Claro. Estamos careciendo de ese tipo de pastoreo en la actualidad. Considero, hermano amado, que desde la necesidad genuina de un pastor real, genuino, de una sola cara, que ese es el que está en el altar, que ora por mí, pero también es el ser humano, es el que como ser humano llora, es el que como ser humano falla, es el que como ser humano viene también en la necesidad de venir a los pies de Cristo. Claro. Pero también ese ser humano es mi amigo, es mi hermano, es mi compañero de caminata, solo que tiene la responsabilidad grande del que va enfrente. Claro. Entonces, yo quisiera que, aprovechando, como decía antes, que nos bendigas con un tema sobre el liderazgo y dejarte que el día de mañana, el domingo, nuestros hermanos de la iglesia reciban desde tu expertise lo que debe de ser un liderazgo completo. Claro. Abelino, una vez más, gracias por bendecirnos, por compartir contigo. Me siento muy honrado de tenerte con nosotros. Claro. Y hermanos, no se pierdan estas bendiciones que estamos teniendo de parte de Dios. Compártanla con todos sus amigos en las redes sociales. Y te esperamos mañana otra vez aquí, en nuestro punto de encuentro. Queremos que nos dejes tu pregunta sobre el tema de ¿qué opinas de la iglesia del siglo XXI?